Las 12 cualidades de un líder. Cómo cada carácter humano puede transformarse en éxito tomando el ejemplo de los 12 hijos de Jacob. Por Víctor Chávez. Índice. Índice por menciones. Dedicatoria. Introducción del autor. Antes de comenzar, una verdad necesaria. Parábola inicial. El espejo de los 12 rostros. Capítulo 1. Rubén el impetuoso. Capítulo 2. Simeón y Leví, los hermanos que se incendiaban juntos. Capítulo 3. Judá, el líder sin nombramiento. Capítulo 4. Dan, el esclavo de las emociones. Capítulo 5. Neftalí, el carácter vacilante. Capítulo 6. Gad, el guerrero valiente. Capítulo 7. Aser, la prosperidad que viene de adentro. Capítulo 8. Isaacar, el que entendía los tiempos. Capítulo 9. Zabulón, el hombre de mar. Capítulo 10. José, la lealtad y el perdón como legado. Capítulo 11. Benjamín, el lobo que aprendió a proteger. Conclusión. El carácter que lidera al mundo. Parábola final. El constructor del puente eterno. Índice por menciones. Rubén, Simeón y Leví. Dan, Judá, Neftalí, Gad, Aser. Isaacar, Zabulón. José, Benjamín, Jacob, Israel. Mujeres y hombres. Representación igualitaria. Midrash, Talmud, Biblia, como referencias cultural. Dedicatoria. Dedicado a ti, mujer u hombre que has pasado por momentos difíciles y aún así has decidido seguir de pie. A ti, que te has cuestionado si estás hecha o hecho para cosas grandes. A ti, que aunque nadie te lo haya dicho, naciste con un propósito. Dedicado también a ti, que alguna vez te sentiste invisible, que has fallado, caído, llorado en silencio, pero aún así decidiste levantarte una vez más. A quienes han sido señaladas o señalados por sus errores, a quienes crecieron pensando que no eran suficientes, a quienes cargan heridas del pasado, pero eligen convertirlas en lecciones y legado. Este libro es para recordarte que tu historia no está determinada por tu origen, sino por tu carácter, tus decisiones y tu visión. Porque en cada línea hay un reflejo de tu historia y un mensaje claro. No naciste para ser perfecta o perfecto. Naciste para transformarte. Tú, al igual que los personajes de estas páginas, puedes dejar una huella eterna en este mundo. Gracias por ser parte de esta nueva generación de líderes que se levantan, transforman y trascienden. Con respeto y admiración, Víctor Chávez. Introducción del autor. Este libro no fue escrito para imponer creencias, ni para obligarte a pensar de cierta manera. Fue escrito para invitarte a mirar hacia adentro, para ayudarte a ver que no estás sola, que no estás solo y que tu historia, aún con heridas, errores y momentos difíciles, puede ser un punto de partida hacia el liderazgo auténtico. Los 12 hijos de Jacob no fueron héroes perfectos, fueron humanos. Cometieron errores, algunos graves. Fueron impulsivos, celosos, vengativos, inseguros, traicioneros. Pero también fueron líderes en formación. Cada uno representa un tipo de carácter que sigue existiendo en la actualidad. Estudiar sus vidas no es un acto religioso, sino una oportunidad de entendernos a nosotros mismos. Cada capítulo de este libro es una puerta para mirar tu interior y preguntarte, ¿cuál de estos perfiles se parece más a mí? ¿Con cuál me identifico? ¿Cuál necesito trabajar? Y cuando encuentres tu reflejo, no lo huyas, abrázalo, porque no estás leyendo esto por casualidad, estás leyendo porque tu liderazgo, el verdadero, el que deja huella, comienza ahora. Este libro no es dogmático, es emocional, es práctico, es transformador.
Y si decides caminar estas 12 cualidades con el corazón abierto, no terminarás igual. Bienvenido, bienvenida. Vamos a crecer. Antes de comenzar, una verdad necesaria. Este libro no fue escrito para quienes ya lo tienen todo resuelto. Fue escrito para ti, que vienes de batallas internas. Para ti, que has tenido que construirte a pedazos después de haber sido quebrada o quebrado. Hay personas que han sufrido pérdidas que no se ven, abusos que no se entienden, vergüenzas que no se dicen. Hay traumas, dolores, abandonos, silencios que te han hecho dudar de tu valor. Y sin embargo, sigues aquí, respirando, preguntándote si todavía hay algo grande para ti. La respuesta es sí. Este libro no va a sanar todo, pero sí puede recordarte una verdad. Lo que viviste no te define. Lo que decides hacer con eso, sí. Parábola inicial. El espejo de los 12 rostros. Un día, un ser humano, una persona, subió a una colina buscando respuestas. Ya no podía cargar con las dudas, los errores, las culpas, las heridas. Así que elevó una oración sencilla al cielo. ¿Quién soy realmente? En respuesta se le apareció un sabio. No tenía nombre, ni edad, ni religión, solo una mirada profunda como el océano y una voz que acariciaba el alma. Le entregó un espejo y dijo, mírate. La persona miró y se sorprendió. En ese espejo no había una sola imagen, había muchas. Una vez se vio con miedo, otra vez con enojo, luego apareció llena de amor y después de envidia. A veces era fuerte, a veces frágil, a veces líder, a veces víctima, a veces madre, a veces hijo, a veces estaba rota, a veces era un faro. Confundida preguntó, ¿por qué veo tantos rostros diferentes? Porque todos viven dentro de ti, respondió el sabio. Entonces, ¿cuál de todos soy yo? Eres quien eliges ser cada día. ¿Y si elijo mal? ¿Y si repito lo que me destruye? Entonces volverás a empezar, porque el que cae y se levanta ya no es el mismo, ha despertado. El verdadero líder no es quien nunca se rompe, sino quien decide reconstruirse con verdad y compasión. ¿Y si siento que no tengo fuerza? La fuerza está en tu decisión. Nadie nace fuerte, pero quien ama la verdad acaba volviéndose indestructible. La persona bajó la mirada, y el sabio añadió, tu reflejo no está terminado. Cada vez que eliges amar en vez de odiar, perdonar en vez de vengarte, actuar con valor en vez de huir. Tu rostro cambia, tu carácter se transforma, tu historia se eleva. ¿Y si todo lo que viví fue para enseñarme quién soy? Entonces bendice incluso tus heridas, porque sin ellas no habrías llegado hasta este monte. Desde ese día el viajero dejó de buscar espejos y empezó a construir uno nuevo, hecho con decisiones valientes, verdad interior y la fuerza que nace cuando uno elige, por fin, ser quien está destinado a ser. Capítulo 1. Gobierna tus impulsos o ellos gobernarán tu historia. El que aprende a contenerse ya ha vencido más que quien conquista una ciudad. Rubén el impetuoso. Cuando la emoción no se gobierna, el liderazgo se diluye. Muchas personas son impetuosas, impulsivas. Se trata de personas que actúan sin pensar con cuidado en las consecuencias de sus actos. Otras personas toman decisiones de manera impulsiva de vez en cuando. ¿Por qué? Porque desean satisfacer sus deseos, porque quieren desahogar su frustración o porque creen que necesitan quitar de delante de ellos las cosas o personas que estorban su progreso. ¿Cómo puedes saber si eres una persona impulsiva o si más bien eres capaz de controlar tus impulsos y razonar antes de actuar? Si eres de las personas que después de actuar o de tomar una decisión, te das cuenta de que debiste haber esperado y pensado con más cuidado lo que debías hacer, entonces tú eres una persona impetuosa. ¿Por qué este asunto es tan importante? Porque cuando actuamos de forma impulsiva,
saboteamos nuestro progreso y nos arriesgamos a perder cosas muy valiosas. Veamos el ejemplo de una persona que tomó decisiones de forma impulsiva y qué podemos aprender de su historia. Rubén, el peso del privilegio. Rubén fue el primer hijo, el primogénito de Jacob, Israel. Era evidente que Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea. Por eso la Biblia nos dice en Génesis 29:30, y vio el Todopoderoso que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Así que el primogénito de Jacob fue hijo de Lea. Génesis 29:32. El nombre Rubén significa mira, un hijo. Su madre, Lea, estaba muy feliz de haber sido la madre del primogénito de Jacob y tenía la esperanza de que su esposo empezara a amarla por causa de ese hijo. Lea también fue la madre del segundo hijo de Jacob, llamado Simeón, del tercero, llamado Leví, y del cuarto, llamado Judá. Mientras tanto, Raquel seguía siendo estéril. Rubén creció en una familia marcada por tensiones emocionales, amor dividido, celos entre esposas, competencia entre hermanos. Desde niño cargó con la expectativa de ser el heredero, el líder, el primero. Pero no se le enseñó a contener su impulso. Y cuando más necesitaba madurez, actuó desde su herida. El liderazgo que Rubén perdió. Era la costumbre de ese tiempo que el hijo primogénito heredase el puesto de su padre y se convirtiese en el líder de la familia. Esto significaba que sería tanto el líder espiritual como el administrador de los bienes de la familia. El primogénito tendría bajo su mando a todos los siervos, el ganado y las propiedades. Además, heredaría el doble de lo que heredaban sus hermanos. Así debería haber sido en el caso de Rubén. Sin embargo, sucedió algo que reveló su carácter impetuoso y desafiante y que lo descalificó como heredero de la visión familiar. Génesis 35:22 nos lo cuenta. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Jacob se enteró de que su hijo mayor había tenido relaciones sexuales con la sierva de Raquel, Bila, madre de Dan y Neftalí. Fue un acto más que inmoral, fue una violación del orden familiar, una afirmación de poder, una reacción visceral de un hijo que sentía que su madre, Lea, seguía siendo menospreciada. Según el Midrash Bereshit Rabbah 98:4, algunos sabios sostienen que Rubén no tuvo relaciones con Bila, sino que reacomodó los lechos del padre como protesta por lo que consideraba una falta de respeto hacia su madre. Pero incluso si fue así, la intención sigue mostrando impulsividad, orgullo y falta de madurez emocional. Y esa falta de contención le costó su destino, el carácter de Rubén. En las últimas palabras que Jacob dedicó a cada uno de sus hijos antes de morir, podemos ver cuál era el carácter de Rubén. Según Génesis 49:3-4, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Rubén era como el agua, inestable, cambiante, sin forma definida. Tenía talento, sensibilidad, liderazgo, pero le faltaba estructura interna y por eso no pudo sostener lo que se le había dado. ¿Cómo es el agua? El agua puede cambiar de forma según las condiciones externas. Puede ser líquida, sólida o gaseosa. Cuando tiene dirección y cauce, da vida y refresca la tierra, pero cuando se desborda, arrasa y destruye. Cuando se congela, se vuelve rígida, inflexible. Cuando se evapora, desaparece sin dejar huella. Rubén era así. Tenía potencial, fuerza, liderazgo natural, pero no tenía contención. No tenía límites internos ni estructura emocional. Y cuando llegó el momento de tomar una decisión importante,
se desbordó. Rubén representa a quienes tienen el talento, la visión, la sensibilidad, pero no saben controlarse. Personas que podrían ir muy lejos, pero que terminan saboteándose por falta de carácter. ¿Qué hizo después? Cuando sus hermanos planearon matar a José, Rubén fue el único que se opuso. En Génesis 37, 21 a 22 leemos: y oyéndolo Rubén, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos para hacerlo volver a su padre. Aunque intentó salvar a José, lo hizo con miedo, sin liderazgo real. No enfrentó a sus hermanos, y cuando José desapareció se lamentó, pero no actuó. Como muchos líderes débiles, Rubén reaccionaba, pero no lideraba. El destino de los rubenitas. Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, la tribu de Rubén pidió quedarse del lado oriental del Jordán. Ya tenían ganado, tierra fértil, y no quisieron seguir peleando por el territorio junto a las otras tribus. Fue un reflejo de su antepasado, preferir lo seguro antes que lo desafiante. Eligieron la comodidad en lugar del propósito, y su historia terminó siendo la de un pueblo bueno, pero sin conquista, presente, pero sin protagonismo, el reflejo que dejas. Rubén no solo marcó su vida por actuar sin pensar, también marcó a su descendencia. Los rubenitas repitieron su patrón, prefirieron lo fácil a lo valiente. El carácter de un líder no termina en él mismo, influye, se copia, se transmite. Tu carácter puede formar o deformar a los que te rodean. Lo que toleras, lo multiplicas. Lo que practicas, lo siembras. Y lo que siembras, alguien lo vivirá. Tú decides si tu ejemplo será inspiración o advertencia. ¿Cómo transformar este carácter? Haz pausas antes de decidir. Frenar un impulso es uno de los actos más poderosos de carácter. Respira, espera y elige desde la visión, no desde la emoción. Escribe lo que sientes. Muchas veces no entendemos nuestras reacciones hasta que las ponemos por escrito. El papel es espejo y a veces terapeuta. Rodéate de personas que te retengan a crecer. Un entorno que te aplaude en todo te acomoda, pero no te transforma. Busca relaciones que te inviten a mejorar. Cuestiona tu necesidad de demostrar. La mayoría de los impulsos destructivos nacen del miedo a no ser vistos o respetados. Cuando tú mismo te valoras, ya no necesitas que los demás te validen. Conviértete en tu propio cauce. No necesitas que otros te controlen si tú aprendes a dirigirte. El autocontrol no es represión, es sabiduría aplicada. Rubén. ¿Victoria o derrota? Derrota que pudo haber sido redención si hubiese madurado. Rubén tenía la corona en sus manos, pero no el carácter para sostenerla. Perdió el liderazgo, la primogenitura, la herencia espiritual, y su tribu, siguiendo su reflejo, eligió el camino corto y cómodo, en lugar de la conquista. Rubén representa a quienes tienen todo para ser grandes, pero no trabajan su mundo interior. Su historia no terminó en tragedia, pero tampoco en legado. Y por eso nos recuerda que no basta con ser el primero si no sabes ser firme. Capítulo 2. Domina tu fuego antes de que consuma tu destino. Una causa sin control puede convertirse en caos. El verdadero poder no está en explotar, sino en transformar. Simeón y Leví. El fuego que puede proteger o destruir. Hay personas cuya energía se nota al instante. No necesitan levantar la voz para que se sienta su presencia. Son intensos. Tienen fuego en la sangre. Una energía interna que no se apaga fácilmente. Parecen decididos, valientes, frontales, pero si no canalizan su fuego, ese mismo calor que debería abrigar puede quemarlo todo. Simeón y Leví fueron hermanos en la carne y en el carácter. Cuando actuaban por separado eran fuertes, pero cuando estaban juntos se volvían explosivos.
Ellos no sabían lo que era dejar pasar. Cuando sentían que alguien había hecho daño a los suyos, no se detenían a preguntar, razonar o perdonar. Golpeaban, castigaban, arrasaban. Todo lo que les pareciera injusticia era motivo de reacción inmediata. Y la reacción muchas veces era desproporcionada. Los dos representan a las personas que viven con una llama interior que no han aprendido a gobernar. Personas con carácter fuerte, sí, pero sin dirección. Y un carácter fuerte sin dominio termina siendo una fuerza destructiva. Ese fue el legado que casi marcaría su historia para siempre, el día que el fuego se desbordó. La historia que selló su reputación se encuentra en Génesis 34. Su hermana Dina, hija de Jacob y Lea, salió a ver a las mujeres de la tierra, y en ese momento fue abusada por Siquem, un joven príncipe cananeo. A pesar de que después él se enamoró de ella y pidió casarse, el acto no dejaba de ser una humillación y una violación a la dignidad de su hermana y de toda la familia. Cuando los hermanos de Dina se enteraron, el texto dice que se entristecieron y se enojaron mucho, pero no todos reaccionaron igual. Fue Simeón quien tomó la iniciativa de vengarse. Leví lo respaldó. Ambos decidieron usar la estrategia como máscara del castigo. Le dijeron a los hombres de la ciudad que estarían dispuestos a permitir la unión si todos los varones se circuncidaban, aceptando así la señal del pacto que tenía su pueblo. Pero lo que parecía una negociación fue en realidad una trampa. Al tercer día, cuando los hombres aún estaban convalecientes, Simeón y Leví tomaron sus espadas, entraron en la ciudad y mataron a todos los hombres. Todos. No solo al ofensor, no solo a su familia, todos los hombres del pueblo. Luego tomaron a las mujeres y a los niños como botín, saquearon las casas y salieron de allí con la ciudad convertida en ruinas. ¿Era justicia o venganza? Jacob, al enterarse, no se mostró orgulloso de la hazaña. Al contrario, se horrorizó. Sabía que aquel acto, por más que naciera del dolor, había puesto en riesgo a toda su familia. Los pueblos vecinos podían unirse contra ellos. Los suyos aún eran pocos. Aún no tenían tierra. Aún estaban en camino. Y, sobre todo, Jacob sabía algo más profundo, que lo que no se controla en los hijos se multiplica en los nietos. No era solamente un problema de estrategia, era un asunto de carácter. Los años pasaron. Y cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, decidió dar palabras proféticas a cada uno de sus hijos. A Simeón y Leví no les dio una bendición, les dio una advertencia. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas son herramientas de violencia. Que no entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu se junte con su asamblea, porque en su furor mataron hombres, y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldito sea su furor, que es fiero, y su ira, que es dura. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis 49, 5 a 7. Jacob no maldijo a sus hijos, maldijo su ira, su furor, su violencia, su incapacidad de contenerse. Según el Midrash Bereshit Rabá, Jacob sabía que si bendecía a Simeón y Leví como bendijo a los demás, fortalecería un tipo de liderazgo peligroso. Uno que impone, pero no transforma. Uno que exige obediencia, pero no inspira cambio. El Midrash enseña que, aunque sus actos nacieron de la ofensa a su hermana, su violencia fue desmedida. No consultaron, no midieron y, sobre todo, no redimieron. Dos caminos distintos. A pesar de que Jacob habló de ellos juntos, sus destinos fueron diferentes. Simeón quedó marcado por el silencio. Su tribu, con el tiempo, fue absorbida por Judá. Ya no se les conocía como líderes, sino como parte de una estructura mayor. Se diluyeron.
como el fuego que no se contiene, se apagaron con el viento del tiempo. Pero Leví eligió transformarse. Mucho tiempo después, cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría y adoró el becerro de oro, Moisés hizo una pregunta entre el caos: ¿quién está del lado correcto? Y fueron los descendientes de Leví quienes se levantaron. Defendieron el honor, la justicia, la ley, no con violencia, sino con valentía. A partir de ese momento, la tribu de Leví fue separada para un propósito distinto: servir en el santuario. No tendrían herencia de tierra, su herencia sería espiritual. Serían los guardianes del tabernáculo, los mediadores, los servidores. Según el Talmud Babli, esa transformación no fue instantánea, fue generacional. Fue el resultado de una línea que aprendió a contener la furia y a convertirla en disciplina, a templar el carácter, a usar el fuego no para incendiar, sino para mantener viva la llama del propósito. Cuando dos se potencian o se destruyen. Simeón y Leví eran hermanos y, como dice el texto, eran aliados en armas, es decir, se reforzaban mutuamente, pero no para bien. Eran como dos fuegos juntos, no para iluminar más, sino para consumir más rápido. Ese es otro aprendizaje profundo. Cuando dos personas con el mismo defecto se juntan y no hay nadie que les ponga un alto, se potencian hacia lo peor. Se dan permiso, se aplauden, se justifican. Es por eso que Jacob dijo: no entre mi alma en su consejo. Porque cuando un consejo se basa en la ira, la venganza, el resentimiento o la violencia, no es consejo, es conspiración. El reflejo que dejas. La historia de Simeón y Leví nos recuerda algo que duele, pero que libera. Puedes tener razón y aún así actuar mal. La justicia no es la ira disfrazada. La pasión no es excusa para herir. La fidelidad no se mide por cuánto destruyes, sino por cuánto edificas con tus actos. Tú también estás moldeando una descendencia. No solo hijos, sino seguidores, colaboradores, discípulos, personas que te miran. Si tú te justificas en tu enojo, ellos también lo harán. Si tú actúas con sabiduría, ellos también aprenderán a esperar, evaluar y decidir con claridad. No heredes tu furia, herédales tu templanza. ¿Cómo transformar este carácter? Aprende a distinguir entre justicia y desahogo. Pregúntate: ¿esto que quiero hacer es para corregir o solo para castigar? Haz del silencio una herramienta, no un castigo. El silencio a tiempo puede evitar guerras innecesarias. Canaliza tu energía en proyectos, no en personas. Usa tu fuego para encender ideas, proteger causas nobles, no para quemar puentes. Rodéate de personas que enfríen tu impulso, no que lo celebren. El mejor aliado no es quien te da la razón, sino quien te recuerda lo que estás arriesgando. Recuerda que el legado no se mide por cuántos se inclinan ante ti, sino por cuántos se levantan gracias a ti. Simeón y Leví, victoria o derrota. Simeón, derrota silenciosa. Leví, victoria transformada. Ambos nacieron con fuerza, con fuego, con una intensidad que podía mover montañas o destruir ciudades. Ambos actuaron con valentía, pero sin control, y eso los llevó a cometer un acto violento que marcó su historia para siempre. Simeón, después de su participación en la masacre de Siquem, no volvió a destacarse. Su tribu fue absorbida con el tiempo por la tribu de Judá. Su nombre dejó de ser sinónimo de fuerza y se diluyó en la historia como un linaje sin destino propio. Fue la consecuencia de no aprender, de justificar la ira, de vivir sin transformación. Leví, en cambio, eligió el camino difícil, el de redirigir su fuego. Cuando llegó el momento de ponerse del lado correcto, lo hizo, y esa elección lo cambió todo. Su tribu fue separada, consagrada, redimida. Dejaron la espada
y tomaron el incienso. Se convirtieron en los guardianes del tabernáculo. Su fuerza ya no servía para castigar, sino para proteger lo sagrado. El Midrash enseña que el fuego de Leví no fue extinguido, fue canalizado. Aprendieron a contenerlo, a encenderlo con propósito, a mantenerlo como llama constante de servicio, guía y enseñanza. Por eso el templo tuvo músicos, escribas y sacerdotes levitas, porque el que logra controlar su fuego puede alumbrar a los demás. Simeón y Leví nos muestran que el fuego no es el problema. El problema es a quién quema y por qué. Tú también tienes dentro una llama y esa llama puede destruir tu historia o iluminar la de muchos otros. Capítulo 3. Lidera con tu ejemplo, no con tu posición. No necesitas que te nombren líder, necesitas convertirte en uno. La autoridad real nace del carácter. Judá, el líder sin nombramiento. Cuando la responsabilidad no se impone, se asume. No fue el primero, no fue el más amado, ni siquiera fue el más valiente al principio. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, nacido en una familia rota por el favoritismo, la rivalidad entre esposas y la desigualdad entre hermanos. Su madre, Lea, había tenido 3 hijos antes que él, esperando cada vez que su esposo, Jacob, finalmente la amara. Pero fue con Judá que algo en ella cambió. Al dar a luz ya no pidió atención ni cariño, solo dijo, esta vez alabaré al Eterno. Y lo llamó Judá, es decir, alabanza. Ese cambio de actitud no fue menor. Marca la raíz emocional de Judá. Nació de una madre que había dejado de pelear y había aprendido a agradecer. Eso le dio una base espiritual especial, aunque no inmediata. El significado de su nombre fue una profecía más que una realidad. Como muchos de nosotros, Judá tendría que recorrer un largo camino de contradicción, errores y crecimiento hasta poder estar a la altura de su identidad. Desde joven, Judá convivió con la tensión permanente entre hermanos. Vio cómo Jacob trataba a José con favoritismo, cómo el amor que su padre tenía por Raquel se reflejaba abiertamente en sus hijos, y cómo el resentimiento se acumulaba entre ellos como una olla a presión a punto de estallar. Cuando José fue enviado por Jacob a buscar a sus hermanos, lo recibieron con burla y enojo. Fue entonces cuando algunos propusieron matarlo. Rubén intentó salvarlo en secreto. Judá, por su parte, fue más práctico. ¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo. Esa frase es clave. No mató a su hermano, pero tampoco lo defendió. No se manchó las manos con sangre, pero cargó con la responsabilidad de haber entregado al inocente. El Talmud explica que uno puede ser culpable tanto por acción como por omisión, y Judá fue culpable por no hacer lo correcto cuando tuvo la oportunidad. Eligió la conveniencia sobre el coraje, el silencio sobre la justicia, y esa decisión lo marcó profundamente. Caída, silencio y juicio. Lo que siguió fue un silencio largo. A su padre le llevaron la túnica de José manchada de sangre. Jacob creyó que su hijo había muerto. Judá no dijo nada. El Midrash cuenta que sus hermanos, al ver el dolor de Jacob, culparon a Judá por haber sugerido la venta. Le retiraron el respeto que le tenían, y eso lo empujó aún más a alejarse. Se distanció de la familia, se casó con una mujer cananea, algo que iba contra el pacto familiar, y formó su propia casa. Pero ni allí encontró paz. Su hijo mayor murió por su perversidad. Su segundo hijo, Onán, murió por no querer dar descendencia a Tamar, la viuda de su hermano. Judá, temiendo perder también a su tercer hijo, retuvo la promesa de entregárselo a Tamar. Ella, viendo la injusticia, ideó una estrategia para confrontarlo. Se disfrazó de prostituta y se acostó con él. Cuando quedó embarazada, Judá pidió que se la castigara
hasta que ella mostró la señal, el bastón y el sello, que él mismo le había entregado. Fue entonces que Judá, sin escapatoria, sin justificación, sin poder negar lo evidente, dijo las palabras que cambiarían su destino: ella es más justa que yo. Esa frase lo salvó, no por ser perfecta, sino porque fue honesta. Por primera vez, Judá no actuó como su antiguo yo. No buscó culpas ajenas, no levantó la voz, no mintió, admitió, reconoció, se humilló, y esa es la base del verdadero liderazgo. La redención comienza cuando dejas de justificarte. La Torá no nos oculta los errores de los grandes personajes, nos muestra su humanidad para que entendamos que el liderazgo no es para los perfectos, sino para los que tienen el valor de cambiar. A partir de ese momento, Judá comenzó un proceso interno de transformación. Ya no era el joven práctico que vendía hermanos, era un hombre que entendía lo que significaba perder, cargar culpas y mirar hacia adentro. El momento culminante llega cuando, años después, durante la gran hambruna, los hermanos vuelven a Egipto buscando alimento. José, ahora gobernador, los reconoce, pero ellos no a él. Decide probarlos. Retiene a Benjamín y dice que será su esclavo. Todos quedan en shock, nadie sabe qué decir, nadie excepto Judá. Judá se adelanta, toma la palabra, habla con una profundidad y sensibilidad que conmueven incluso al lector actual. Le dice a José: no puedo regresar sin él, no puedo soportar ver el dolor en el rostro de mi padre. Tómame a mí, quédate conmigo, pero deja ir al muchacho. En ese momento, el hombre que años atrás vendió a un hermano estaba dispuesto a ser esclavo por otro, sin saber que estaba hablando con José, estaba redimiéndose ante él. Fue tan potente esa escena que José no aguantó más. Lloró, se rebeló, y los hermanos se abrazaron. Allí Judá no solo recuperó a un hermano, recuperó su dignidad, su liderazgo, su legado, el linaje del liderazgo. Cuando Jacob, ya anciano, reunió a sus hijos para bendecirlos, a Rubén le quitó el privilegio de primogénito. A Simeón y Leví los reprendió por su violencia, pero a Judá le entregó el cetro. Judá, a ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. Cachorro de león es Judá, no será quitado de Judá el cetro, ni el legislador de entre sus pies. Génesis 49, 8 a 10. Jacob entendió que el liderazgo no lo heredaba el que nacía primero, sino el que se hacía cargo. No lo recibía quien tenía fuerza, sino quien tenía carácter, y ese era Judá. El Midrash y los sabios del Talmud señalan que Judá fue el primero en hacer teshuvá completa, retorno verdadero. No un ritual externo, sino una transformación interior. Se convirtió en el prototipo del líder que cae, pero se levanta mejor. Y por eso de su linaje vendría David, vendrían los reyes, vendría la esperanza de un reino eterno. No por haber sido perfecto, sino por haber sido transformado. El reflejo que dejas. Todos hemos tomado malas decisiones, todos hemos fallado, pero no todos tenemos el valor de asumirlo con humildad y dar un giro interno. Judá representa a quien no necesita ser elegido para comenzar a liderar, a quien no espera tener un cargo para asumir una causa, a quien entiende que la verdadera autoridad viene del carácter, no del título. ¿Y tú? ¿Estás esperando que te den permiso para ser líder? ¿O vas a empezar a actuar con responsabilidad, coherencia y ejemplo desde donde estás? Liderar no es mandar, es influir con el alma. ¿Cómo transformar este carácter? Reconoce tu parte. No puedes cambiar lo que no asumes. El punto de inflexión de Judá fue decir: ella es más justa que yo. Esa frase lo salvó, tal vez a ti también. Comprométete con algo más grande que tú. Cuando Judá ofreció su vida por Benjamín, entendió que el liderazgo es sacrificio. Pregúntate: ¿a qué estás dispuesto a renunciar por lo que realmente vale?
Actúa aunque no tengas título. El liderazgo no se espera, se ejerce. Sé el ejemplo que otros necesitan antes de que te den un puesto. Deja que tu pasado te eduque, no que te condene. No eres lo que hiciste, eres lo que decidiste hacer después. Cambia desde adentro. El verdadero cambio no es lo que otros ven, es lo que tú sabes que decidiste dejar atrás. Judá, victoria o derrota, victoria auténtica y trascendente. Judá no fue perfecto, traicionó, mintió, cayó, pero tuvo algo que lo hizo diferente, la capacidad de reconocer su error y transformarse. No esperó el perdón, lo buscó, no pidió liderazgo, se convirtió en él. Su carácter se convirtió en modelo, no por no haber fallado, sino por cómo se levantó después de fallar. De su linaje nacerían reyes, y de su ejemplo, líderes que no se escudan en excusas, sino que asumen consecuencias. Judá nos enseña que no importa cuán bajo hayas caído, si tienes el valor de cambiar, puedes volver a construir. Y si construyes desde el carácter, puedes dejar un legado eterno. Capítulo 4. No juzgues con tus emociones, decide con tu visión. El juicio más peligroso no es el externo, es el que nace de un corazón confundido. Dan, el esclavo de las emociones. Cuando el juicio nace de la herida y no de la verdad. De todos los hijos de Jacob, Dan es uno de los menos conocidos. No fue el primero ni el más influyente. Tampoco fue protagonista de grandes momentos familiares como Judá o José. Nació de Bilha, la sierva de Raquel, y eso ya nos dice mucho. Su origen fue parte de una competencia emocional entre dos mujeres, donde la maternidad era sinónimo de poder y validación. Raquel, al no poder tener hijos, le entregó su sierva a Jacob para que tuviera descendencia en su nombre. Cuando Bilha dio a luz a Dan, Raquel exclamó: El Altísimo ha juzgado mi causa y también oyó mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le puso por nombre Dan, Génesis 36. Dan significa juzgar. Su nombre fue resultado de una emoción, el deseo de justicia de una mujer herida. No fue nombrado desde la paz, sino desde la comparación, desde el reclamo, desde la necesidad de equilibrar una balanza rota. Y esa carga emocional se convirtió en el sello de su identidad. Dan nació en medio de una batalla emocional y su carácter reflejó eso por generaciones. El juicio desde la sombra. El Talmud y el Midrash coinciden en señalar que los nombres en la Biblia no son casualidad, expresan el destino, el carácter o la lucha de quien los lleva. Dan sería asociado con el juicio, pero no el juicio sabio, sino el juicio reactivo, el juicio que nace desde la emoción y no desde la verdad, desde la sombra, no desde la luz. Esa es la esencia de Dan, actuar desde el desequilibrio, desde la necesidad no resuelta de validación, no desde el discernimiento, sino desde la respuesta emocional que busca reparar un agravio personal. La profecía de Jacob, la serpiente en el camino. Cuando Jacob, ya anciano, bendijo a sus hijos, sus palabras para Dan fueron cortas, pero inquietantes. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Génesis 49, 16 a 17. ¿Qué quería decir con esto? El simbolismo es poderoso. La serpiente no ataca de frente, se esconde, actúa por sorpresa, ataca desde abajo, desde las sombras. No enfrenta, sino que espera el momento oportuno para desestabilizar. Esa fue la visión profética que Jacob tuvo de Dan. Una energía astuta, emocional, peligrosa cuando no es gobernada. No era una maldición, era una advertencia. El carácter de Dan estaba inclinado hacia el juicio, pero sin dirección. Tenía sensibilidad, pero no claridad. Tenía percepción, pero no propósito.
La serpiente es símbolo del instinto, del deseo, del impulso emocional. Y cuando ese impulso no es canalizado, puede dañar no solo al enemigo, sino a la propia tribu. El problema de juzgar desde la emoción. El juicio es necesario. Todos en algún momento necesitamos discernir, decidir, evaluar, pero el juicio justo exige claridad interna. Cuando el juicio nace de la herida, se vuelve venganza. Cuando nace de la inseguridad, se convierte en crítica constante. Cuando nace del ego, se disfraza de verdad, pero hiere como veneno. Dan representa a esas personas que parecen justas, pero viven en el conflicto interno. Personas que detectan errores en otros, pero no sanan los suyos, que son rápidas para señalar, pero lentas para mirar hacia adentro. En la vida moderna, muchos llevan el espíritu de Dan, juzgan por apariencia, por emoción, por historia personal. Se sienten llamados a poner orden, pero desde un desorden interno. Hablan de justicia, pero no escuchan. Gritan verdad, pero no practican compasión. Defienden causas, pero atacan personas. Y lo más peligroso es que muchas veces lo hacen creyendo que están haciendo lo correcto. La tribu que desapareció entre la idolatría. El destino de la tribu de Dan fue misterioso. Aunque fueron numerosos, no dejaron una huella sólida. En el libro de Jueces se nos dice que Dan, en lugar de conquistar su territorio asignado, se desplazó hacia el norte y tomó una ciudad llamada Lais, cambiándole el nombre a Dan. Allí levantaron un centro de culto, pero no al Eterno, sino a ídolos. Según los textos bíblicos, fueron los primeros en introducir la idolatría organizada dentro del pueblo. La tribu de Dan se desvió, cambió la verdad por el deseo, lo eterno por lo conveniente. ¿Casualidad? No. Cuando el juicio se basa en emociones y no en verdad, se pierde el rumbo. Cuando uno actúa desde la herida, termina construyendo altares a su ego. En el libro de Apocalipsis, cuando se enumeran las tribus selladas de Israel, Dan no aparece. Su nombre está ausente, no por olvido, sino como señal. El juicio que no se purifica termina en olvido. El liderazgo que no se gobierna termina en oscuridad. ¿Y tú? ¿Desde dónde juzgas? Juzgar no es malo. Todos lo hacemos. El problema es desde dónde lo haces. Si tus juicios nacen del orgullo, de la herida, de la emoción, del resentimiento o del miedo, tu visión se contamina. Tu liderazgo se fragmenta. Tu influencia se vuelve veneno. Dan es una advertencia para cada persona que cree tener la razón, pero no se ha tomado el tiempo de limpiar su corazón. Porque si juzgas desde el conflicto interno, tarde o temprano destruirás lo que estás tratando de defender. El reflejo que dejas. Todos influimos en otros, todos transmitimos algo. Si vives reaccionando, tu entorno vivirá a la defensiva. Si corriges con dureza, otros se cerrarán. Si juzgas desde tu herida, multiplicarás dolor en lugar de verdad. Pero si aprendes a observar con compasión, inspirarás reflexión. Si juzgas desde la conciencia, formarás sabiduría. Y si lideras desde la comprensión, sembrarás paz. El juicio no es tu enemigo. El juicio emocional, sí. ¿Cómo transformar este carácter? Hazte preguntas antes de emitir juicio. ¿Estoy hablando desde la verdad o desde lo que me dolió? No creas todo lo que sientes. Las emociones son señales, no siempre certezas. Entrena tu pausa. El que espera unos segundos más, ve con más claridad. Observa sin necesidad de corregir. A veces la mejor ayuda no es señalar, es acompañar. Limpia tu intención. Antes de juzgar a alguien, pregúntate, ¿lo hago para construir o para demostrar? Dan, victoria o derrota. Derrota por desvío emocional.
Dan tuvo una oportunidad. Nació con percepción, con sensibilidad, con capacidad de juicio, pero su juicio se volvió emocional, su visión personal, su destino confuso. Fue la primera tribu en instaurar la idolatría. Se movieron fuera de su territorio asignado, crearon su propio culto y en las listas finales del Apocalipsis desaparecieron. Dan nos enseña que el juicio sin purificación lleva al olvido, que cuando juzgas desde la emoción puedes terminar traicionando la causa que querías defender, y que no importa cuán pequeño parezca tu papel, si no dominas tu sombra, ella te devorará. La historia de Dan es la historia de los que tenían potencial, pero eligieron actuar desde la herida. Capítulo 5. Corre con propósito, no por impulso. No basta con moverse rápido, hay que saber a dónde se va. La velocidad sin visión termina en agotamiento. Neftalí, el que corre sin dirección. Cuando el talento te impulsa, pero el propósito te falta. Hay personas que son rápidas para actuar, rápidas para pensar, rápidas para decidir. Tienen energía, carisma, velocidad, se adaptan con facilidad, resuelven problemas con intuición y saben cómo encajar en casi cualquier entorno. Pero detrás de esa velocidad puede haber un riesgo silencioso, moverse mucho, sin saber realmente hacia dónde. Neftalí fue el sexto hijo de Jacob y también hijo de Bila, la sierva de Raquel. Su nacimiento, como el de Dan, estuvo marcado por la competencia entre dos mujeres heridas. Raquel, estéril, le entregó su sierva a Jacob para que tuviera hijos en su nombre. Cuando Bila dio a luz a Neftalí, Raquel dijo: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Génesis 38. El nombre Neftalí viene de la raíz hebrea Naftulim, que significa luchas, batallas, competencias. No nació en paz, nació en medio de rivalidad. Su vida comenzó con un hombre que cargaba una energía de conflicto, de comparación, de esfuerzo por demostrar algo. Como en el caso de muchos personajes bíblicos, su carácter se proyectó en sus descendientes. Lo que vemos en la tribu de Neftalí es una velocidad asombrosa, una capacidad de adaptarse, de avanzar, de responder, pero sin una identidad sólida. Y eso con el tiempo se convierte en una carga. El siervo suelto. Cuando Jacob dio sus bendiciones antes de morir, a Neftalí le dedicó una frase breve, poética y simbólica. Neftalí es una sierva suelta, que pronuncia dichos hermosos. Génesis 49, 21. La imagen es bella, una sierva suelta, un animal ágil, elegante, rápido, libre, pero también escurridizo, difícil de alcanzar, difícil de retener. La sierva representa movilidad, pero no necesariamente dirección. Velocidad, pero no necesariamente destino. El Midrash Bereshit Rabbah interpreta esta bendición como un reconocimiento al talento de Neftalí. Eran veloces, valientes, buenos mensajeros, hábiles en la palabra. De hecho, se dice que durante el éxodo de Egipto, los descendientes de Neftalí eran los más rápidos en desplazarse y en llevar noticias importantes. Sin embargo, esa agilidad también los hacía inestables. Eran como una flecha lanzada sin un blanco claro. Mucho impulso, poca visión. Activismo sin propósito. La tribu de Neftalí habitó al norte de Israel, una zona montañosa y fronteriza. Estaban rodeados de naciones extranjeras. Eran comerciantes, comunicadores, mensajeros. Tenían una gran agilidad para el diálogo, pero en los momentos críticos no se destacaban por su firmeza. Su agilidad los hacía útiles, pero no fundamentales. Eran como la sierva, bellos, rápidos, pero no siempre confiables.
cuando se necesitaba dirección o profundidad. En el libro de Jueces encontramos que Neftalí participó en la batalla junto a Débora y Barak. Su participación fue valiente, pero no lideraron. Aportaron, pero no guiaron. Estaban presentes, pero no marcaban el rumbo. Su papel era útil, pero secundario. En muchas organizaciones actuales existen personas con el espíritu de Neftalí, carismáticos, veloces, prácticos, siempre activos, siempre ocupados, siempre en movimiento. Pero si se les pide visión, no la tienen clara. Si se les exige profundidad, se escapan. Son buenos para hablar, para conectar, para moverse, pero no han definido aún su destino. Y esa es la gran lección de este capítulo. No basta con correr, hay que saber hacia dónde. No basta con ser libre, hay que tener una causa. ¿Y tú? ¿Estás corriendo o avanzando? Puede que tú también seas ágil, rápido, adaptable. Puede que tengas múltiples talentos, que te sientas bien en distintos ambientes. Pero, ¿sabes quién eres? ¿Sabes para qué estás aquí? ¿O estás corriendo para demostrar que vales sin saber quién necesita realmente tu don? Neftalí representa a todas las personas que viven en movimiento, pero sienten que algo les falta. Personas que brillan, pero por dentro están confundidas. Personas que hacen reír a todos, pero no encuentran paz en sí mismas. Personas que son el alma de la fiesta, pero no se atreven a quedarse en silencio. El liderazgo exige dirección. Y para tener dirección hay que tener raíces, el reflejo que dejas. Cuando vives sin propósito, tu energía puede impresionar, pero no transforma. La gente que te rodea ve tu velocidad, pero siente tu falta de centro. Admira tu talento, pero no sabe a dónde vas. Te sigue, pero termina perdida contigo. Cuando no defines tu causa, tu influencia se dispersa. Cuando no sabes para qué estás corriendo, tus pasos se vuelven ruido. Y si tú no tienes dirección, los que te siguen tampoco la tendrán. Como enseña Pirkei Avot 5:23, sé ligero como una gacela para cumplir la voluntad del cielo. Pero incluso la gacela más ligera necesita saber hacia dónde corre. ¿Cómo transformar este carácter? Detente. No todo avance es progreso. A veces la pausa es más poderosa que el movimiento. Pregúntate por qué haces lo que haces. La intención es más importante que la actividad. Dedica tiempo a definir tu identidad. No corras para pertenecer. Encuentra tu centro y desde ahí avanza. Habla menos, escúchate más. El dicho hermoso de Neftalí puede volverse sabiduría. Si nace del silencio interior, conviértete en mensajero de algo que trascienda, que tu velocidad sirva a una causa mayor, no solo a tu necesidad de sentirte útil. El Talmud Babli, Erubín 54a, dice: una palabra dicha con propósito llega como una flecha directa al corazón, pero una palabra dicha por hablar se disipa en el aire. Cierre espiritual simbólico inspirado en el Zohar. El alma que corre sin raíz se dispersa, pero el alma que corre desde el propósito encuentra su camino aún en el desierto. Neftalí, victoria o derrota, neutralidad que rozó la irrelevancia. Neftalí fue ágil, útil, carismático, pero nunca central. Estuvo presente, pero sin liderar. Participó, pero sin marcar rumbo. Y aunque no cayó como Dan en la idolatría, tampoco dejó un legado sólido. El Midrash enseña que el talento sin dirección es como una pluma en el viento. Puede volar alto, pero no construye nada. Neftalí representa a quienes tienen energía,
habilidades, simpatía, pero no propósito. Su historia nos deja una advertencia amorosa. El mundo no necesita más velocidad, necesita más sentido. Capítulo 6. La batalla más importante no está fuera, está dentro. No se trata solo de pelear por tu causa, sino de tener paz contigo mismo mientras lo haces. Gad, el que lucha en todos lados menos dentro de sí. Cuando todo se convierte en una guerra, incluso lo que debería sanarte. Hay personas que nacen con un espíritu combativo, no les gusta la injusticia, se levantan ante el abuso, no temen al conflicto, tienen algo de guerrero en la mirada y fuerza en la voz. Son ese tipo de personas que no se quedan calladas, que se ponen de pie cuando otros dudan. Pero cuando ese espíritu guerrero no va acompañado de equilibrio interno, puede volverse una carga, porque quien vive luchando afuera muchas veces lo hace para no mirar hacia adentro. El origen y la fuerza de Gad. Gad fue uno de los hijos de Silpa, la sierva de Lea. Su nombre significa buena fortuna y su madre lo llamó así diciendo, vino la fortuna, Génesis 30:11. Pero su fortuna no estuvo en la calma, estuvo en la batalla. Desde el principio, la tribu de Gad fue conocida por su capacidad militar. Eran valientes, organizados, guerreros entrenados. Eran del tipo de personas que no huyen del frente de batalla. Cuando Moisés bendijo a las tribus antes de morir, esto fue lo que dijo de Gad. Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león habita y arrebata brazo y cabeza. Deuteronomio 33:20. La imagen es intensa. Un león, un guerrero, uno que arrebata con fuerza, que no negocia, que no teme. Y de hecho, en el libro de Crónicas, se nos dice que los hombres de Gad que se unieron a David en su exilio eran como rostros de leones y ligeros como gacelas sobre los montes. Primera Crónicas 12:8. Un ejército poderoso, una fuerza admirable, un carácter valiente. Pero lo que los hizo fuertes, también los hizo vulnerables, el pacto que los dejó a medio camino. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, la tribu de Gad, junto con la de Rubén, pidió quedarse del lado oriental del Jordán. Vieron que la tierra allí era buena para sus ganados y prefirieron asentarse donde ya había recursos, en lugar de cruzar y conquistar lo que aún estaba por obtenerse. Moisés al principio se molestó. Pensó que estaban repitiendo el error de los espías que habían desanimado al pueblo. Pero ellos le explicaron que sí lucharían con sus hermanos para tomar la tierra, pero sus familias y ganado quedarían a este lado del río. Moisés aceptó, pero el gesto revelaba algo. Estaban listos para luchar por otros, pero no estaban del todo listos para conquistar lo que les correspondía a ellos. Tenían fuerza, pero no dirección. Tenían garra, pero no visión profunda. Ese es el reflejo de muchas personas con espíritu de Gad. Viven listos para pelear por todo, pero no han peleado por su paz interior. Son valientes en el trabajo, pero temerosos en la intimidad, dan la cara en la batalla, pero no se enfrentan a sus heridas. Son fuertes con el mundo, pero frágiles consigo mismos. ¿Por qué peleas? Una de las preguntas más importantes que un líder puede hacerse es, ¿por qué peleo tanto? Porque no toda lucha es noble, no toda guerra es justa, no todo conflicto es externo. El Talmud Babli, Sanedrín 93a, enseña, el que vence su impulso interno es mayor que el que conquista una ciudad. A veces luchamos tanto afuera porque no queremos enfrentar lo que nos duele por dentro. Convertimos todo en competencia, en defensa, en control, porque no sabemos cómo estar en paz con nosotros mismos. Gad representa a esas personas que siempre están en modo reacción, que sienten que si no luchan, no valen,
que si no protegen, no existen. Pero vivir desde ese lugar es desgastante, te vuelve rígido, cerrado, defensivo. Te impide recibir amor, te impide bajar la guardia y sin darte cuenta te aísla el peligro de pelear lo correcto, desde el lugar equivocado. Gad tenía una causa, quería proteger su territorio, quería estar listo para defender, quería ser útil en la batalla. Todo eso es admirable. Pero cuando uno se instala en la batalla, olvida que también vino a construir, a abrazar, a descansar. El Midrash Tanjuma Vayikra 9 comenta: aquel que nunca baja su espada no podrá levantar una copa de paz. Muchos líderes hoy están cansados no por lo que hacen, sino por desde dónde lo hacen. Luchan desde la obligación, desde la herida, desde la inseguridad. Sienten que si se detienen, todo se cae. Pero nadie puede liderar desde el miedo. Nadie puede servir con el corazón cerrado. Y nadie puede amar mientras está empuñando la espada. El reflejo que dejas. Tus luchas modelan el carácter de quienes te siguen. Si vives en modo defensa, ellos crecerán con miedo. Si solo sabes empujar, ellos aprenderán a resistirse. Si tú no bajas la guardia, ellos no aprenderán a confiar. Pero si aprendes a luchar desde el amor, desde el equilibrio, desde la verdad, entonces enseñarás algo más grande que valentía. Enseñarás paz con propósito. No se trata de evitar la batalla. Se trata de saber cuál es la más importante. Y casi siempre esa batalla está dentro de ti. ¿Cómo transformar este carácter? Revisa tus batallas. ¿Estás peleando por convicción o por costumbre? Permítete no tener el control. La vulnerabilidad no es debilidad, es sabiduría emocional. No todo merece tu reacción. Aprende a elegir tus luchas. No todo es guerra, pide ayuda. El verdadero guerrero no es quien siempre puede, sino quien sabe cuándo necesita apoyo. Descansa sin culpa. No viniste solo a conquistar, viniste también a disfrutar. Según el Zohar, el guerrero sabio no pelea por demostrar su fuerza, sino para proteger su luz. El que gana todas las guerras externas, pero pierde su paz interna, ha sido derrotado por su sombra. Gad, victoria o derrota. Gad vivió en la frontera y su corazón también. Fue valiente, aguerrido, leal, pero eligió instalarse fuera de la tierra prometida. Eligió la comodidad sobre el desafío y la lucha externa sobre la conquista interior. Su tribu cumplió, sí, acompañó en la batalla, pero su legado es mixto: fuerza sin introspección, valentía sin dirección espiritual. Gad representa a quienes luchan en todos los frentes, menos en el más importante, el del alma. Nos enseña que la guerra más peligrosa es la que evitamos tener con nosotros mismos. Capítulo 7. Lo que tienes no te define. Lo que haces con ello, sí. La riqueza sin propósito es ruido. La comodidad sin compromiso es trampa. Hacer el que lo tiene todo, pero se pierde en lo superficial. Cuando la abundancia distrae y lo esencial se olvida. De todos los hijos de Jacob, Aser es uno de los menos conflictivos. Su historia personal no tiene escándalos, sus descendientes no protagonizan rebeliones y su nombre mismo está asociado a la felicidad. Fue hijo de Silpa, sierva de Lea, y su madre exclamó al darlo a luz: dichosa soy. Por eso lo llamó Aser, que significa feliz o afortunado. Génesis 30:13. El nombre parece una bendición, y en muchos sentidos lo fue. La tribu de Aser recibió tierras fértiles, ricas en aceite y en árboles frutales. Estaban ubicados cerca del mar, con acceso al comercio y a tierras abundantes. En las bendiciones de Jacob y Moisés se hace referencia a su prosperidad. De Aser su pan será substancioso.
y él dará deleites al rey. Génesis 49, 20. Bendito entre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Deuteronomio 33, 24. Todo en Aser parecía fluir con gracia, belleza, abundancia, aceptación. Según el Midrash, las hijas de Aser eran las más hermosas de todas las tribus, y por eso eran escogidas como esposas de sacerdotes y líderes. Aser era visto como una tribu de equilibrio, de placer, de bienestar, pero detrás de esa comodidad se escondía una trampa, el peligro de tenerlo todo y no hacer nada con ello. El texto no menciona grandes errores de Aser. Y sin embargo, en los momentos claves, la tribu no aparece con fuerza. Cuando Débora y Barak llamaron a las tribus a la batalla contra Sísara, por ejemplo, Aser no respondió. El libro de Jueces dice: Aser se quedó a la orilla del mar y permaneció en sus calas. Jueces 5:17. Tenían tierra fértil y se quedaron. Tenían aceite y lo disfrutaron. Tenían belleza y la ofrecieron, pero no pelearon, no construyeron legado, no influenciaron la historia, estaban cómodos y desde esa comodidad desaparecieron. Aser representa de esas personas que lo tienen todo para dejar huella, pero se entretienen en la orilla. Personas que podrían ser influencia, pero prefieren encajar. Personas que podrían alzar la voz, pero temen ensuciar su imagen. Personas que tienen recursos, contactos, presencia, pero no propósito. El aceite como símbolo, unción o adorno. En la tradición judía, el aceite es símbolo de sabiduría, santidad y prosperidad. Se usaba para ungir a los reyes y sacerdotes, para encender la menorá, para cocinar, para sanar. El aceite no solo era lujo, era destino, pero también podía convertirse en símbolo de vanidad, de exceso, de placer desconectado. Según el Talmud, Megilá Sexta, la tierra de Aser producía el mejor aceite de todo Israel. Era famosa por su abundancia, su aroma y su pureza. Sin embargo, el mismo Talmud también advierte: donde hay abundancia sin responsabilidad, hay caída sin ruido. Aser tenía los mejores recursos, pero no los transformó en propósito. Su aceite no ardió en el altar. Su belleza no condujo al liderazgo. Su privilegio no se convirtió en misión. La abundancia sin misión adormece el alma, cuando la bendición se convierte en excusa. Muchas personas en el mundo moderno llevan dentro el espíritu de Aser. Tienen dones naturales, buena apariencia, carisma. Viven en un entorno seguro, no han tenido que pelear tanto como otros. Y eso, en vez de impulsarlos a usar su privilegio para servir, los adormece. Son personas que viven en la zona de confort. No hacen daño, pero tampoco hacen historia. No destruyen, pero tampoco construyen algo memorable. No fracasan, pero tampoco arriesgan. Y eso, aunque parezca equilibrio, es mediocridad disfrazada. Aser nos enseña que no basta con tener paz si esa paz no se convierte en influencia. No basta con tener belleza si no se usa para abrir caminos. No basta con tener aceite si ese aceite no enciende luz para otros. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que tienes? Tú también tienes algo que otros necesitan. Puede ser conocimiento, puede ser experiencia, puede ser tiempo, voz, presencia, visión, recursos, relaciones. No importa cuál sea tu aceite. La pregunta es: ¿lo estás usando para ti o para encender algo más grande? Aser nos recuerda que el liderazgo no se mide por lo que tienes, se mide por lo que provocas en otros, el reflejo que dejas. Si vives solo para estar bien,
tu círculo también se volverá pasivo. Si no te arriesgas, tus hijos aprenderán a conformarse. Si no multiplicas tu don, tus seguidores pensarán que solo vale vivir para disfrutar. Pero si usas tu abundancia para construir, si usas tu tiempo para inspirar, si usas tu voz para guiar, entonces tu aceite encenderá luz y tu bendición se convertirá en legado. El Zohar, al hablar del aceite, dice: el aceite solo revela su luz cuando es presionado. No es en la comodidad donde brillas, sino en lo que haces con ella. ¿Cómo transformar este carácter? Define tu propósito antes de acomodarte. La zona de confort puede ser una trampa. Solo es bendición si se convierte en misión. Comparte tu abundancia. Lo que disfrutas puede ser semilla para otros. No confundas paz con pasividad. La tranquilidad es buena. Si no te apaga, cultiva profundidad en medio del placer. Disfrutar no es malo, pero tu alma necesita dirección. Haz de tu belleza interior una causa. Que no te admiren por lo que aparentas, sino por lo que provocas. Hacer. Victoria o derrota. Derrota silenciosa disfrazada de éxito. Hacer lo tenía todo: belleza, prosperidad, aceptación. Pero no transformó su bendición en legado. Cuando llegó el llamado a la batalla, no acudió. Cuando la historia necesitó líderes, no apareció. Aser representa a quienes tienen el don, pero no el compromiso, a quienes viven bien, pero sin trascender, a quienes fueron bendecidos, pero no despertaron. Su lección es clara: no se te dará más si no haces algo con lo que ya tienes, y no importa cuánto aceite tengas, si nunca decides encender una llama. Capítulo 8. No te apagues por iluminar a otros. La sabiduría sin equilibrio puede ser una carga. El alma también necesita ser atendida. Y sacar el sabio que se olvida de sí mismo. Cuando tu inteligencia sirve a todos, pero te olvidas de ti. Algunas personas parecen haber nacido para entender. Son observadoras, profundas, intuitivas, comprenden lo que otros no ven y explican lo que otros no saben poner en palabras. No son necesariamente los que más hablan, pero sí los que más piensan. Su sabiduría es su don, y su don muchas veces su carga. El hijo de la noche intercambiada. Isaacar fue el 9º hijo de Jacob y el 5º de Lea. Su nombre significa habrá recompensa. Y según la tradición, fue concebido luego de que Lea ofreciera a Raquel unas mandrágoras, consideradas plantas de fertilidad, a cambio de una noche con Jacob. El Altísimo me ha dado mi recompensa. Génesis 30:18. Desde el inicio, Isaacar fue fruto de una negociación silenciosa, de una mujer que no quería ser olvidada, que quería que su maternidad tuviera propósito. Y ese matiz de sacrificio silencioso marcó a su descendencia. El burro fuerte que se somete. Cuando Jacob bendijo a Isaacar en su lecho de muerte, sus palabras fueron profundamente simbólicas. Isaacar es asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar carga y se sometió a tributo. Génesis 49, 14 a 15. Un burro fuerte, un animal de carga, firme, silencioso, leal, pero también sumiso. La imagen no es negativa. El Midrash Bereshit Rabbah dice que Isaacar representa al que acepta la carga de la Torá con humildad y constancia. El Talmud, Berajot 63b, enseña que de la tribu de Isaacar salían 200 líderes sabios que guiaban a todo Israel. Eran expertos en entender los tiempos. Primera Crónicas 12:32. Sabían cuándo actuar y cuándo esperar. Eran maestros de la sabiduría aplicada. Su fuerza estaba en la mente, no en la espada.
Pero esa sabiduría también traía un costo. Isaacar cargaba con las preguntas de todos, pero pocas veces expresaba las suyas, como aquel que aconseja a todos, pero guarda sus propias crisis en silencio. Sabiduría que no se escucha a sí misma. Muchas personas con el carácter de Isaacar brillan como consejeros, guías, mentores, asesores. Son excelentes para leer a otros, para apoyar, para encontrar sentido en el caos. Pero en el fondo también están cansados, porque siempre están para todos, porque su rol los obliga a parecer estables, porque sienten que si se caen todo se derrumba, y así poco a poco se van olvidando de sí mismos. Viven con la mente llena, pero el alma vacía. Resuelven problemas ajenos, pero no se detienen a ver los suyos. Parecen sabios, pero están agotados. Isaacar representa a todos esos líderes silenciosos que sostienen, enseñan, cargan, pero no reciben, que han confundido humildad con autoabandono, que creen que su valor está en servir, aunque eso les cueste la alegría. La alianza entre Isaacar y Zabulón, mente y misión. La tribu de Isaacar hizo un pacto con la tribu de Zabulón. Zabulón salía a comerciar por mar y sostenía económicamente a Isaacar, mientras Isaacar estudiaba y guiaba al pueblo desde el conocimiento. Ambos compartían el mérito espiritual. Este pacto, según el Midrash Bamidbar Rabá, es símbolo del equilibrio ideal entre quien genera recursos y quien genera sabiduría, entre acción y contemplación, entre hacer y ser. Pero esa alianza también revela otra verdad. El sabio también necesita respaldo. El guía también necesita comunidad. El que enseña también necesita ser cuidado. El Zohar enseña. El alma del sabio brilla como lámpara encendida, pero si no se le repone el aceite, se consume en silencio. ¿Y tú? ¿Estás cuidando al cuidador? Tal vez tú también eres de los que siempre tienen una palabra para los demás, de los que leen, estudian, enseñan, aconsejan, de los que siempre están cuando alguien cae. Pero, ¿quién está para ti? ¿Estás cargando con todos? ¿Te estás olvidando de ti? ¿Estás postergando tu alegría por el bienestar de otros? ¿Estás en silencio porque no quieres parecer débil? Isaacar nos enseña que el liderazgo desde la sabiduría es hermoso, pero también necesita equilibrio, que enseñar sin renovarse agota, que servir sin cuidarse desgasta, y que incluso el burro más fuerte también tiene derecho a descansar el reflejo que dejas. Si tú no te atiendes, los que te admiran aprenderán a hacer lo mismo. Si tú te abandonas, los que te siguen pensarán que eso es liderazgo. Pero si tú te das permiso de parar, ellos también aprenderán a escucharse. Si tú pides ayuda, ellos sabrán que no están solos. Si tú sanas, tu sabiduría se volverá más profunda, más honesta, más poderosa. Porque no hay maestro más fuerte que el que enseña desde su humanidad. ¿Cómo transformar este carácter? Haz de tu sabiduría un puente, no una carga. No estás para resolverlo todo, estás para guiar, no para absorber. Permítete aprender desde ti, no solo desde libros. Tu vida también es texto sagrado. Léela, comparte lo que callas. Tu dolor también merece ser escuchado. Dale espacio a la alegría. No viniste solo a servir, también viniste a disfrutar tu paso por esta tierra. Busca a tu Zabulón. Todos necesitamos a alguien que nos recuerde que no estamos solos. Y sacar victoria o derrota. Victoria silenciosa, con riesgo de desgaste. Isaacar triunfó en su vocación. Fue la tribu del entendimiento, de la sabiduría, del consejo. Su influencia espiritual fue profunda, pero su silencio interno, su sumisión, su autoabandono, puede haber hecho que muchos de sus sabios
se apagaran en soledad. Issacar representa al líder silencioso que guía con sabiduría, pero necesita recordar que también merece cuidado, porque la lámpara que más ilumina es también la que más rápido se queda sin aceite si nadie la atiende. Capítulo 9. No confundas movimiento con dirección. El éxito externo no siempre refleja claridad interna. Prosperar sin propósito es navegar sin mapa. Zabulón, el emprendedor que necesita propósito. Cuando lo material se conquista, pero lo esencial se pierde. Zabulón es de esos nombres que muchos no recuerdan, pero cuya energía se encuentra en millones de personas hoy. Acción, comercio, expansión. Si su hermano Issacar representa la sabiduría que guía, Zabulón representa el movimiento que construye. Es el empresario nato, el emprendedor de espíritu inquieto, el que sale al mundo a conquistar nuevos horizontes. Hijo de Lea, fue el 10º de Jacob. Su nombre se relaciona con la palabra hebrea Sabat, que significa dotación o provisión. Su madre dijo: Elohim me ha dotado con buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado 6 hijos. Génesis 30:20. Desde su nacimiento, su identidad estuvo ligada a la provisión, al valor, a la productividad. No era simplemente un hijo más, era un símbolo de valor agregado. Ese valor se reflejó con el tiempo. Según la tradición, Zabulón fue una tribu comerciante, navegante, arriesgada, el puerto del crecimiento. En la bendición de Jacob leemos: Zabulón habitará en la costa de los mares, será puerto de naves, su límite llegará hasta Sidón. Génesis 49:13. Y Moisés añade en su bendición: Alégrate, Zabulón, en tus salidas e Issacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Deuteronomio 33:18-19. Todo en Zabulón sugiere riqueza, movimiento, aventura. Su vida era afuera, no era de tiendas, era de puertos, no era de libros, era de rutas. Representa a quienes nacieron para emprender, para invertir, para salir, para multiplicar. La alianza con Issacar, movimiento y sabiduría. Una de las enseñanzas más poderosas del Talmud, Berajot 63b, habla del pacto entre Zabulón e Issacar. Mientras Issacar se dedicaba al estudio, Zabulón sostenía económicamente ese estudio con sus ganancias. Ambos compartían el mérito espiritual, uno con la mente, otro con el comercio, y ambos eran necesarios. Este pacto representa el equilibrio ideal entre dos tipos de liderazgo: el que piensa y el que actúa, el que se forma y el que conquista. Pero también muestra algo más profundo: que el movimiento sin dirección necesita una brújula, que el éxito sin valores puede convertirse en vacío y que todo lo que se multiplica externamente necesita una raíz interna que lo sostenga. El riesgo del emprendedor moderno. Muchas personas hoy viven como Zabulón, son ágiles, resueltos, determinados. Venden, negocian, viajan, conquistan, llenan sus agendas, llenan sus cuentas, pero muchas veces vacían su alma, porque en el mundo del resultado la identidad se mide por logros, y si no hay logros, parece que no hay valor. Y si hay logros, pero sin dirección interna, el vacío sigue igual. Zabulón representa a todos esos líderes que tienen éxito, pero no paz, que tienen metas, pero no misión, que tienen velocidad, pero no sentido. El Midrash, Sifrei Devarim 352, dice que Zabulón no solo comerciaba con bienes, sino también con perlas
y piedras preciosas, pero también advierte, el que busca los tesoros del mar debe saber bucear, no hundirse. ¿De qué sirve tener perlas si tu alma no encuentra descanso? La ansiedad del que siempre se mueve. El empresario sin propósito vive en constante búsqueda. Su mente no para, sus noches no descansan. Siente que debe avanzar, producir, resolver, construir, pero rara vez se detiene a preguntarse, ¿por qué? Zabulón fue bendecido con abundancia, pero también necesitaba un monte, un lugar de conexión. El texto dice, llamarán a los pueblos al monte. Deuteronomio 33, 19. Ese monte representa el espacio sagrado donde el propósito se encuentra con el esfuerzo, donde el alma se alinea con el éxito, donde el comercio se conecta con la conciencia, porque todo lo que fluye desde afuera necesita reencontrarse con lo de adentro. Si no, el alma se seca en medio de la abundancia. ¿Y tú? ¿Estás navegando con mapa o solo con motor? Tal vez tú también eres de los que siempre están en movimiento, de los que hacen, resuelven, venden, expanden. Tal vez tú también te sientes vivo cuando todo va rápido, pero ¿sabes hacia dónde vas? ¿Tienes un norte más allá de la ganancia? ¿Tienes un propósito más allá del logro? ¿Tienes un monte al cual volver cuando el mar se pone incierto? Zabulón nos recuerda que prosperar es hermoso, pero solo tiene sentido si tu éxito construye algo más grande que tu nombre, el reflejo que dejas. Si solo enseñas a conquistar, tus seguidores vivirán con ansiedad. Si solo hablas de metas, ellos medirán su valor por sus resultados. Si no hablas de propósito, ellos perderán el alma en medio de la agenda. Pero si tú conectas el éxito con valores, si usas tu prosperidad para servir, si detienes tu velocidad para escuchar tu voz interior, entonces tu liderazgo será más que rentable, será transformador. El Zohar dice, el barco lleno de oro no sirve si no conoce el puerto donde debe anclar. ¿Cómo transformar este carácter? Redefine tu concepto de éxito. Pregúntate, ¿estoy construyendo solo riqueza o también legado? Equilibra tu acción con reflexión. Haz espacio en tu agenda para pensar, para sentir, para agradecer. Encuentra tu Issacar. Rodéate de personas que te ayuden a no olvidar tu raíz mientras creces. Conecta tus metas con tus valores. No corras tras objetivos que no respetan tu alma. Haz de tu negocio una bendición. Tu impacto puede ir más allá de tu ganancia. Zabulón, victoria o derrota. Victoria con advertencia. Zabulón fue exitoso, próspero, reconocido. Financió la sabiduría, expansión con sentido, pero su éxito dependía de su alianza con Issacar. Sin norte espiritual, el barco se pierde. Zabulón representa a quienes prosperan en el mundo, pero necesitan encontrar su propósito interior, porque el verdadero éxito no es cuánto tienes, sino a cuántos ayudas a elevar. Capítulo 10. No eres lo que sueñas, eres lo que haces con lo que te pasa. El sueño es semilla, pero solo germina si atraviesa tierra, oscuridad y tiempo. José, el soñador que se hizo líder. Cuando tu visión es grande, pero tu carácter aún está en proceso. Hay personas que nacen con algo especial. No necesariamente lo saben explicar, pero lo sienten. Desde jóvenes sueñan en grande, ven lo que otros no ven, hablan con seguridad, como si el futuro ya habitara en ellos. Tienen ese algo que los hace distintos, y eso, aunque parece un don, también puede convertirse en una cruz. El hijo favorito, el joven imprudente. José era ese tipo de persona. Hijo de Jacob y Raquel, fue el primer hijo del amor verdadero. El hijo más esperado, el más amado, el más adornado. Jacob no escondía su preferencia,
Le dio una túnica de colores, lo trataba diferente, y eso, aunque era un regalo, también era un estigma. La Biblia dice que sus hermanos lo aborrecían, no por simple envidia, sino por lo que representaba. Alguien que tenía algo que ellos sentían que jamás tendrían. José no ayudó a calmar las tensiones, contaba sus sueños con arrogancia juvenil. He soñado que ustedes se inclinan ante mí, decía. No era soberbia malintencionada, era inmadurez. El Midrash Tanjumá enseña que José era demasiado consciente de su belleza y que solía arreglarse el cabello, mirar su reflejo y hablar más de lo que debía. Era alguien con destino, pero sin discreción. Era como una joya sin montura, como una visión sin base, como una semilla que aún no conoce la profundidad de la tierra. El foso, cuando tu sueño parece morir. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse, decidieron matarlo. Rubén intentó salvarlo, Judá propuso venderlo, y José terminó en una cisterna vacía, solo, asustado, traicionado, humillado. Allí comenzó su proceso. Fue vendido como esclavo, llevado a Egipto, comprado por Potifar. Alcanzó un puesto de confianza, pero fue calumniado. Lo encarcelaron. Estuvo años entre rejas, olvidado por aquellos a quienes ayudó. El muchacho que soñaba con grandeza se vio en el fondo del olvido y, sin embargo, algo empezó a cambiar. En el silencio de la prisión, José dejó de hablar de sus propios sueños y empezó a interpretar los de otros. Dejó de decir yo vi y empezó a preguntar ¿qué necesitas entender? Su ego se transformó en servicio. Su visión se convirtió en madurez. Su carácter empezó a estar a la altura de su don. El Talmud, Sotá 36b, relata su lucha interna en casa de Potifar. La esposa del amo lo seducía constantemente. Pero José, joven y humano, eligió resistir, porque entendía que el destino no se alcanza a cualquier precio. Porque el liderazgo real exige coherencia en lo secreto. El día que el carácter alcanzó al sueño, fue ese carácter forjado en la oscuridad lo que lo preparó para el día en que Faraón lo llamó. El soñador que hablaba de sí mismo ahora estaba listo para interpretar los sueños del imperio. Y lo hizo con sabiduría, con humildad, con visión estratégica. En un solo día pasó de prisionero a gobernador. Pero su transformación no fue solo política, fue interna. El Midrash Rabbah Bereisit 84:19 dice, el alma de José fue pulida con cada injusticia, para que pudiera ser espejo para una nación entera. El proceso que nadie quiere, pero todos necesitan. José no llegó al trono por talento, llegó porque supo sostener su don con carácter, porque aprendió a transformar su dolor en empatía, porque entendió que el liderazgo no es hacer que otros se inclinen, sino levantar a los que están caídos. El Midrash enseña que José lloró muchas veces, cuando vio a sus hermanos sin ser reconocido, cuando escuchó que su padre aún vivía, cuando abrazó a Benjamín, cuando su padre murió. José, el líder de Egipto, no era un hombre frío, era alguien que no había endurecido su corazón en el proceso. Y eso lo hizo más fuerte, porque ser fuerte no es dejar de sentir, es seguir sintiendo sin dejar de avanzar. ¿Y tú estás en tu foso o en tu trono? Tal vez tú también naciste con un don, tal vez viste desde joven cosas que otros no ven, tal vez soñaste con impactar, con crecer, con liderar. Pero en el camino la vida te hizo pasar por fosos, por traiciones, por silencios, por esperas, y empezaste a dudar si tus sueños eran reales o fantasías de juventud. José te recuerda que el sueño es verdadero, pero necesita proceso, que la visión es cierta, pero necesita madurez, que el liderazgo es posible,
pero requiere corazón, el reflejo que dejas. Si usas tu don para brillar, los demás te verán como una estrella lejana. Pero si usas tu don para servir, se acercarán a ti para encontrar dirección. Si no atraviesas tu proceso, tu don se vuelve peligroso. Pero si te dejas moldear, tu visión se convierte en destino para otros. El mundo no necesita más soñadores. Necesita soñadores que se vuelvan líderes. ¿Cómo transformar este carácter? Deja que tu dolor te eduque. No preguntes, ¿por qué a mí? Sino, ¿para qué? Pide sabiduría, no solo oportunidades. El trono sin carácter destruye. El carácter sin trono ya transforma. Aprende a esperar sin perder tu esencia. Tu tiempo llegará, pero debes llegar preparado. No busques validación, busca visión. Lo importante no es quién te cree, sino quién necesita lo que tú llevas. Llora si es necesario, pero no te detengas. Las lágrimas limpian, el compromiso sostiene. José, ¿victoria o derrota? Victoria transformada. José fue traicionado, vendido, humillado, olvidado, pero cada etapa lo acercó más a su propósito. Su victoria no fue el trono, fue el corazón que no perdió en el camino. Fue la visión que maduró en la espera. Fue el carácter que emergió desde el silencio. José representa a quienes sueñan con algo grande, pero aprenden que el verdadero liderazgo no nace del poder, sino de la transformación interior. Capítulo 11. Tu tamaño no define tu impacto. No necesitas ser el más fuerte para sostener a otros. A veces, la mayor fuerza está en el que calla, pero no cae. Benjamín, el pequeño que escondía una fuerza silenciosa. Cuando la ternura esconde firmeza y el silencio construye historia. Benjamín fue el último hijo de Jacob, el hijo del dolor y de la esperanza. Su madre, Raquel, murió al darlo a luz, y en su último aliento lo llamó Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob decidió renombrarlo. Benjamín, hijo de mi mano derecha. En una sola escena vemos el contraste que marcaría su vida, de la pérdida al propósito, de la fragilidad al favor. Era el menor, el protegido, el que no vivió el conflicto con José, el que creció entre los susurros del pasado y la sobreprotección del presente. Jacob lo cuidaba con recelo, y sus hermanos lo observaban como quien ve una flor que no puede ser tocada, pero detrás de esa imagen suave se escondía una fuerza que no necesitaba gritar para sostener. El niño que sostenía la memoria. Benjamín creció sin madre. Su único refugio emocional era su padre, Jacob, y su vínculo con José. Cuando sus hermanos vendieron a José y lo hicieron desaparecer, Benjamín se convirtió, sin saberlo, en el centro emocional de la familia. Para Jacob, perder a Benjamín habría sido perder su alma. Años más tarde, cuando la hambruna llevó a los hermanos a Egipto, José, ya como gobernador, puso a prueba a sus hermanos reteniendo a Benjamín. Sabía que su padre no soportaría perderlo. Sabía que ese joven silencioso sostenía el corazón de toda la historia. Y fue cuando Judá ofreció su vida por él, que José comprendió que los demás habían cambiado. Benjamín, con su presencia silenciosa, fue catalizador de redención. El Midrash enseña que Benjamín nunca participó en la traición contra José. Por eso mereció tener en su tierra el templo sagrado. El Talmud Yoma 12a afirma que la Shejinah, la presencia divina, reposó en la porción de Benjamín, porque no manchó sus manos con sangre ni con odio. El lobo que protege en silencio. Cuando Jacob bendijo a Benjamín antes de morir, sus palabras fueron distintas. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Génesis 49:27. ¿Un lobo? ¿El hijo tierno es un lobo? Sí.
porque la ternura no es debilidad, porque el silencio no es ausencia, porque la protección, cuando nace del amor, puede ser feroz. La tribu de Benjamín fue pequeña, pero poderosa. De ellos salieron arqueros expertos, soldados valientes, y Saúl, el primer rey de Israel. Pero también fue una tribu que atravesó su propio abismo, la guerra civil que casi los destruye. En el libro de Jueces, capítulos 19 a 21, se narra un episodio oscuro. Hombres de la tribu de Benjamín cometieron un crimen atroz, y en vez de arrepentirse, la tribu los protegió. Las demás tribus exigieron justicia. Benjamín se negó. Y estalló una guerra civil. Fue devastadora. Las otras 11 tribus casi exterminan a Benjamín. Solo sobrevivieron 600 hombres. Una tribu entera reducida a cenizas. ¿Qué pasó? La fuerza que no se rinde, cuando se tuerce, se vuelve obstinación. La lealtad sin conciencia puede convertirse en idolatría tribal. La firmeza que no se revisa se transforma en orgullo destructivo, pero no terminó en derrota. Las tribus lloraron por haber casi borrado a uno de los suyos. Les ayudaron a reconstruirse. Buscaron esposas para los sobrevivientes. Y Benjamín renació. ¿Y tú? ¿Eres el más pequeño o el más fuerte sin que nadie lo sepa? Benjamín representa a quienes no buscan protagonismo, pero sostienen familias, empresas, comunidades con su presencia callada. Personas que cargan con historias que no eligieron, que viven con memorias que no contaron, que no alzan la voz, pero no se derrumban. El liderazgo de Benjamín es el que no se nota, hasta que falta. Es la voz que no habla mucho, pero cuya ausencia hace ruido. Es la ternura que protege y la firmeza que no necesita imponerse, el reflejo que dejas. Si tú lideras desde el amor, tu huella es invisible pero imborrable. Si tú sostienes desde el silencio, tu fortaleza marcará generaciones. Pero si tu lealtad se convierte en terquedad, si tu protección se vuelve orgullo, si tu fuerza no se deja guiar, entonces tu poder puede terminar aislado. Tu grandeza no está en cuán fuerte eres, está en cuán dispuesto estás a proteger sin olvidar cuándo pedir ayuda. ¿Cómo transformar este carácter? Acepta que tu silencio también necesita ser escuchado. No siempre tienes que cargar en silencio. No confundas lealtad con obstinación. A veces amar es corregir, no encubrir. Tu ternura es tu poder. No la escondas por miedo a parecer débil. No midas tu valor por cuán grande eres. Tu historia ya tiene peso. Tu alma, aún más. Permítete renacer. Aunque hayas caído, tu historia puede reconstruirse. Benjamín. ¿Victoria o derrota? Benjamín terminó con honor restaurado. Su tribu fue casi aniquilada, pero sobrevivió, aprendió y se levantó. Su tierra albergó el templo. Su nombre, aunque pequeño, quedó asociado con la ternura poderosa, con la firmeza justa, con la protección silenciosa. Fue victoria. Pero una victoria que nació de la herida, y como todo lo que ha sido transformado, esa victoria dejó huella. Capítulo 12. Tu fuego puede destruir o puede iluminar. No es tu intensidad lo que te define, sino lo que haces con ella. Quien canaliza su fuego se vuelve luz para otros. Leví, el llamado a convertirse en luz. Cuando el fuego deja de consumir y empieza a transformar. Algunas personas nacen con un fuego interior difícil de ignorar. Tienen pasión, fuerza, determinación. No toleran la injusticia, no aceptan la mediocridad, no temen decir lo que piensan. Pero si ese fuego no es guiado, puede volverse rabia, violencia, caos. El mismo impulso que puede mover masas, también puede destruir relaciones. Leví fue uno de los hijos más intensos de Jacob. Hijo de Lea, fue el tercero en nacer y desde joven mostró carácter fuerte.
Cuando su hermana Dina fue violada por Siquem, Leví, junto con Simeón, planeó la venganza. Engañaron a los hombres de la ciudad para que se circuncidaran y luego, mientras se recuperaban, los asesinaron a todos. No solo al culpable, a todos. La Biblia relata con crudeza la reacción de Jacob. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas son herramientas de violencia. Maldito su furor, que es fiero, y su ira, que es dura. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis 49, 5-7. Jacob no maldijo a sus hijos, maldijo su furia. El Midrash explica que Leví actuó desde un dolor legítimo, pero su forma fue desmedida. Representaba a quienes tienen razón, pero no saben expresarla sin dañar. Personas que sienten profundamente, pero no se detienen a pensar antes de actuar. Y sin embargo, su historia no terminó ahí, del descontrol a la disciplina. El Talmud, Sotá 13a, enseña que Leví fue el primero en acercarse a Moisés en el episodio del becerro de oro. Mientras el pueblo adoraba ídolos, Moisés gritó: ¿Quién está del lado del Eterno? Y los levitas se alinearon. Fue allí donde su fuego cambió de propósito. Ya no mataban por furia, ahora defendían lo sagrado, ya no se movían por impulso, ahora servían por llamado. Su violencia fue transformada en sacerdocio. Desde ese momento la tribu de Leví fue separada. No recibirían tierra como herencia. Su parte no estaría en el suelo, sino en el espíritu. Serían los encargados del tabernáculo, de la música del templo, de la enseñanza, del servicio. Pasaron de ser guerreros impetuosos a convertirse en guardianes del alma del pueblo, el símbolo del cambio, del hierro al incienso. Los levitas no solo se alejaron de la violencia, la Torá prohibió que el hierro, símbolo de guerra, se usara en la construcción del altar, porque el que había matado no podía tocar el lugar de encuentro con lo divino. Pero Leví no fue excluido, fue redirigido. El Midrash dice que el fuego que antes destruía fue convertido en el fuego que encendía el incienso. En el altar del templo eran los levitas quienes preparaban las ofrendas. Su pasión no se apagó, se purificó. Y esa es una de las enseñanzas más bellas de todo el proceso. El fuego no se reprime, se transforma. Leví hoy, el perfil del alma intensa que aprende a canalizar. En el mundo moderno hay muchos levitas que aún no han encontrado su altar, personas apasionadas, fuertes, protectoras, pero que aún no saben cómo usar esa fuerza para construir. Vemos personas que aman profundamente, pero cuando se sienten traicionadas, explotan, que luchan por la justicia, pero sin medir consecuencias, que dan la vida por una causa, pero arrasan a quien no piensa igual. Leví representa a todos esos líderes que deben aprender que no toda emoción es guía, que no todo fuego debe liberarse, que el control no es represión, es sabiduría. ¿Y tú? ¿Estás usando tu fuego para servir o para quemar? Tu pasión puede levantar a una generación o destruir una familia. Tu intensidad puede ser bálsamo o herida. Tu convicción puede ser luz o sombra. Leví te enseña que el fuego no es tu enemigo. Tu ego, sí, el reflejo que dejas. Si lideras desde la furia, formarás seguidores resentidos. Si enseñas con rigidez, ellos crecerán temerosos. Si solo gritas, apagarás las voces que necesitan hablar. Pero si tu fuego se convierte en servicio, si tu intensidad se alinea con amor, si tu presencia sostiene en lugar de intimidar, entonces te convertirás en luz. ¿Cómo transformar este carácter? Acepta tu fuego, pero no lo sueltes sin conciencia. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto construye o descarga? Haz del silencio un altar,
Los grandes líderes saben cuándo hablar y cuándo contenerse. Usa tu intensidad para proteger, no para imponer. El verdadero líder no aplasta. Acompaña, busca propósito, no solo acción. La pasión sin dirección se desgasta. Conviértete en guía, no en juez. Tu historia puede ser la que encienda otras, no la que las queme. Leví, victoria o derrota. Victoria, transformada. Leví pasó de ser símbolo de ira a convertirse en símbolo de servicio. Su tribu fue elegida para ministrar ante lo divino. Su nombre se asoció con enseñanza, música, luz. No porque nació perfecto, sino porque supo redirigir su fuego. Leví nos deja una lección eterna. El carácter no se reprime, se pule, y el fuego, cuando se vuelve altar, enciende generaciones. Cierre del autor. Llegar al final de este libro no es solo un punto de cierre, es un nuevo punto de partida. Tal vez mientras leías estas páginas te viste reflejado en Rubén y su impulsividad, o en Simeón con su fuerza sin dirección. Quizá te identificaste con Judá, quien falló pero tuvo el valor de cambiar. Tal vez eres como Isaacar, que sirve a todos y se olvida de sí mismo, o como Zabulón, que avanza rápido pero necesita reencontrarse con su propósito. Quizás como Benjamín, silencioso y protector, o Levi, que aprendió a convertir su fuego en luz. Sea cual sea el rasgo que más resonó contigo, este libro tiene una intención: ayudarte a reconocer que el carácter no es una cárcel, sino una herramienta, que los errores no son finales, sino parte del camino, que la transformación es posible y que dentro de ti ya existe el potencial de liderazgo que puede marcar la diferencia. No tienes que ser perfecto para inspirar, solo necesitas ser consciente, coherente y valiente. Coherente con tus valores, valiente con tus decisiones y consciente de tu huella. Gracias por abrir tu mente y corazón a estas palabras. Gracias por permitir que te acompañen en este proceso de reflexión y evolución. Y sobre todo, gracias por creer que puedes dejar una marca positiva en el mundo. Con admiración profunda, Víctor Chávez, autor de Las 12 cualidades de un líder. Nota de agradecimiento final. A todas las personas que han influido en mi vida, directa o indirectamente, gracias. A quienes me inspiraron con su carácter, con su lucha, con sus errores y sus transformaciones. A quienes me enseñaron que el liderazgo no es un título, sino un camino. Gracias a mi familia por su apoyo, a mi equipo por su compromiso y a cada lector o lectora que lleva este libro a su corazón. Si al terminar estas páginas algo dentro de ti se encendió, entonces esta obra ya cumplió su propósito. Y si decides iniciar tu propia transformación, recuerda, no estás solo. Somos muchas y muchos los que hemos caído, pero también los que hemos decidido levantarnos con más fuerza, más sabiduría y más luz. Gracias por ser parte de esta generación de líderes que no nacen, se forman. Con respeto y gratitud, Víctor Chávez.